Buenas noches, profesor Aldo Franchi y compañeros todos. El día de hoy mi grupo conformado por Daleshka Ferguson, Gabriel Lashington y mi persona Estefanía Rosemena presentaremos el taller de EDX bajo la visualización de datos y storytelling. Dentro de nuestra tabla de contenido presentamos los 4 puntos a desarrollar. Punto 1. Introducción. Definiremos la visualización de los datos y el storytelling. Punto 2. Herramientas para la visualización, especialmente Python y Tableau. Punto 3. Tipo de gráficas para gráficas básicas y gráficas avanzadas. Y punto 4 y último, la presentación de datos en datos categóricos y datos multivariados. Visualización de datos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguna vez has mirado una hoja de cálculo o una lista de figuras que te hicieron cruzar los ojos? Si bien nuestros cerebros eventualmente procesarán lo que estamos viendo, lleva tiempo que a veces dejamos de intentarlo antes de que la información realmente se asimile. Ahora bien, la importancia de la visualización de datos para las organizaciones. Para todos es una realidad que la visualización de datos o la presentación de conjunto de datos de una manera visualmente atractiva se está convirtiendo en una moda en el mundo actual basado en datos. Para los negocios, no solo se presenta en forma de ventas realizadas, valores de existencia o números en hojas de cálculo de inventario, sino que también se basa en la recopilación de datos por medio de acciones como tráfico web y estadísticas de retención, valoración de los clientes, encuestas de audiencias, entre otros. ¿Sabes por qué la visualización de datos es tan poderosa? Esta convierte la información aburrida en una imagen que nuestros cerebros realmente puedan entender. Debido a que nuestros cerebros procesan imágenes hasta 60.000 veces más rápido que solo texto, por lo que las empresas, los educadores y los especialistas en marketing quieren facilitar el intercambio de datos de manera que las personas realmente absorban la información correcta con el fin deseado. Storytelling. Storytelling es una colección de múltiples conjuntos de datos diseñados para representar una tendencia en general, un tema, una idea o una simple historia, que es de ahí donde toma su nombre. El storytelling, también conocido como narrativa de datos, ha empezado a desarrollarse como un medio para ir contando y registrando la historia de los datos de una organización, una institución o incluso un gobierno. Es la evolución de la visualización de datos. ¿Qué puede hacer un storytelling? Por la parte de recopilar datos demográficos para comprender mejor a la audiencia, un diseño visual de contenido dirigido a esa edad, género o grupo geográfico. Aumentar los esfuerzos de marketing con este grupo y mejora la comercialización hacia otro grupo que se desee convertir. Por la parte de extraer datos de conjunto de datos públicos para resaltar, están las necesidades públicas de un producto o servicio, tendencias que respaldan el crecimiento del negocio y por último las encuestas que pueden estar relacionadas con el negocio. Por la parte de sondear a la audiencia o recopilar datos y revisiones y encuestas, este utiliza los resultados para crear visualizaciones de satisfacción del cliente, ventas, tendencias, etc. y usar los hallazgos para convertir las áreas de oportunidad detectadas y hacer que sus clientes actuales se sientan escuchados. Conceptos básicos de la visualización de datos. Dentro de esto se muestra la pequeña fórmula que consiste en conocimiento más diseño es igual a datos bien comunicados. La comunicación de datos es simplemente un elemento importante en la visualización de datos. ¿En qué se diferencia la comunicación de datos de los otros elementos de la visualización de datos? Este se diferencia en el proceso general que comienza con una pregunta y termina con una visión compartida. El siguiente diagrama es el proceso general de descubrimiento de datos y dónde encajan los datos de comunicación en un proceso. El proceso general de la visualización de datos es altamente iterativo y a menudo comienza con una pregunta. Esta puede ser de carácter específico o de carácter general. El siguiente paso es la recopilación de datos si están disponibles, por ejemplo, ventas históricas.
Luego, el proceso a menudo arduo de estructurar datos, también llamado atención o tratamiento de datos o acondicionamiento de datos. En este caso, los datos se formatean, se forman, se fusionan o convierten y se manipulan de otra manera, de una forma que sea adecuada para el siguiente paso, exploración de datos. En este paso, los datos se visualizan y analizan desde varios ángulos hasta obtener una o más ideas. Estas ideas se forman involucrando la comunicación de datos, que es el siguiente paso, en el cual las declaraciones cuantitativas se comparten con otros. 10 principales acciones de qué hacer y qué no hacer para gráficos y diagramas. 5 cosas que podemos hacer. Utilice el eje completo, simplifique la información menos importante, sea creativo con sus leyendas y etiquetas, pase la prueba de los ojos entrecerrados y pida opiniones a otros. De las 5 cosas que no debemos hacer, no utilicemos efectos 3D o degradados. No use más de aproximadamente 6 colores. No cambie el estilo de los gráficos a mitad de camino. No haga que los usuarios hagan matemática visual y no sobrecargue el diagrama o gráfico. ¿Cómo diseñar y construir un buen tablero de visualización de datos? Incluir solo el contenido más importante, evitando la redundancia y la desviación del tema. Agrupar las métricas relacionadas, ya que resulta mucho más ameno al usuario recordar a manera de bloque con el tema y la ilustración que lo representa y no de manera aleatoria en la presentación. Usar el tamaño de la posición para mostrar la jerarquía, ya que marcando un buen tamaño dentro de la presentación resulta ser más ameno y más fácil de recordar. Ser consistente, mantener siempre el mismo orden, métrica y forma de desarrollar para que no se vaya perdiendo a medida que va avanzando o en el camino. Dar contexto a los números, agregando siempre etiquetas o leyendas que resulten ser más fácil de recordar por parte de los espectadores. Y redondear los números, ya que al momento de plantearlos resulta ser más productivo que el usuario recuerde números enteros a números que tengan decimales. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta hora vengo a hablarles un poco sobre las herramientas de visualización de datos, Python y Tableau. Las visualizaciones son herramientas fundamental para entender y comprender ideas sobre los datos. Una buena visualización puede dar a quien la observa un sentido rico y amplio de un conjunto de datos. Puede comunicar los datos de manera precisa a la vez que expone los lugares en donde se necesita más información. Existen muchas herramientas para la visualización de datos, pero el lenguaje de Python se ha vuelto cada vez más popular, por lo que a continuación analizaremos dos de las bibliotecas más populares para la visualización de datos de este lenguaje. Matplotlib, que es la más antigua y se ha convertido en la librería por defecto de visualizaciones de datos. Muchas otras están basadas en ella. Es extremadamente potente, pero con ese poder viene aparejada la complejidad. Se puede hacer prácticamente todo con Matplotlib, pero no siempre es tan fácil de averiguar cómo hacerlo. Y Seaborn es una de las bibliotecas de nivel superior para la visualización, desarrollada sobre Matplotlib. Se utiliza principalmente para hacer trazados rápidos y atractivos sin mucha complejidad, aunque Seaborn trata de dar algo de control sobre los gráficos de una manera elegante. Aún así, no es posible obtener todo el control. Por eso se debe usar las funcionalidades de Matplotlib. ¿Cómo elegir la visualización adecuada? Es una de las preguntas que nos debemos realizar al explorar datos. ¿Qué método de visualización es más efectivo? Entre los métodos de visualización encontramos las gráficas de distribución. Las gráficas de distribución nos dicen cómo se distribuye una variable. Nos da la probabilidad de encontrar una variable o un rango particular. Es decir, si tuviéramos que seleccionar aleatoriamente un número de rango total de una variable, nos da probabilidades de que una variable esté en diferentes rangos. Y aquí encontramos los histogramas y los gráficos de estimación de densidad del núcleo y vemos el código de cómo se hace un simple histograma y el código de cómo nos queda la gráfica con Seaborn.
Entre estos métodos también podemos encontrar las gráficas relacionales. Las gráficas relacionales son muy útiles para obtener relación entre dos o más variables. Estas relaciones pueden ayudarnos a comprender más nuestros datos y probablemente nos ayuden a crear una nueva variable a partir de variables existentes. Este es un paso importante en la exploración de datos y la ingeniería de datos, ya que nos permiten visualizar los siguientes tipos de gráficas. Gráficas lineales, histogramas 2D, diagramas hexadecimales y diagramas de contorno, gráfica de dispersión y diagramas pares. No todas las relaciones entre dos variables son lineales, en realidad solo unas pocas lo son. Y encontramos la categoría de gráficos categóricos. Estas variables también tienen algún componente aleatorio en las que se hace casi lineales y otros casos tienen relaciones totalmente diferentes que habríamos tenido dificultad para mostrar con gráficos lineales. Encontramos las gráficas de caja y vemos el código que utiliza Matplotlib para poder utilizarlas y las gráficas de violín, y aquí también vemos el código que Matplotlib utiliza para poder utilizar este tipo de gráficos. Herramienta de visualización de datos Tableau. Tableau es una herramienta de visualización de datos potente utilizada en el área de inteligencia de negocio, más conocida como Business Intelligence. Significa los datos en bruto en un formato más fácil de entender. Tableau se ha convertido en una herramienta muy poderosa para la visualización de datos. ¿Por qué Tableau? Tableau es como un truco profesional para la ciencia de los datos y a continuación se explicarán 10 razones por las que debería aprender a invertir su tiempo en Tableau. Super herramienta para la ciencia de datos. No solo es una herramienta ultra potente para analistas experimentados, es fácil de usar porque ayuda a las personas a ver y comprender los datos. Tableau hace que el análisis de datos sea rápido y fácil, aplicado a cualquier negocio. Como las necesidades de los diferentes tipos de organizaciones varían, Tableau ofrece muchas opciones para ponerlas en uso. Es el mejor software para crear paneles visuales. Los productos de Tableau se desarrollan continuamente teniendo en cuenta el fácil uso. Puede existir matrimonio con Excel. Tableau es fácil de conectar a diferentes fuentes de datos. Se puede conectar a más de 40 fuentes diferentes para que pueda agregarle hoja de cálculo de Excel y actualizarlo con impresionantes paneles visuales. En Tableau no se necesita hacer ninguna codificación. Técnicamente, todas las funcionalidades son posibles mediante arrastre y soltar. Cuenta con una enorme comunidad. Apoya a potenciar los datos. Con Tableau se aprovecha el poder de la base de datos fácilmente. Puede conectarse con las vistas de la base de datos. Tableau ayuda a optimizar el rendimiento de las consultas. Es más fácil de aplicar a los análisis de datos. Hacer bases de datos y hojas de cálculos compatible para todos. Tableau ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Los datos nunca han sido más importantes. Viene en varios sabores. Tableau se ofrece en varias versiones de acuerdo con las necesidades de una persona o una organización. Hay una versión pública totalmente gratuita, pero también tiene una versión para servidores para poder realizar la analítica de autoservicio a escala. Para comenzar, primero vamos a hablar un poco de la visualización de los datos categóricos. Un grupo de variables se dice que son categóricos si los datos o las observaciones pueden ser asignadas en categorías. Cada valor es elegido de un grupo de categorías que no son iguales. Las categorías deben ser elegidas cuidadosamente porque una mala elección puede llevar a una mala decisión. Cada valor debe ir a una sola categoría y no debe haber duda a cuál. La mayoría de los datos que se utilizan en la visualización de datos categóricos pueden ser presentados en gráficas básicas, ya que todas las visualizaciones de datos categóricos son representados por números, nombres o un poco de ambas, donde pueden ser medidos y comparados entre sí para dar mediciones precisas y acertadas a la hora de hacer comparaciones. Esto podría ser más entendible para las personas que pueden ver las diferentes visualizaciones que se hacen. Esto también trae
una forma fácil de que las personas como los gerentes puedan ver las visualizaciones de datos categóricos de una manera más fácil y relevante. En las gráficas avanzadas encontramos el análisis de comparación, correlación, distribución. En la de comparación encontramos los diagramas de Sankey, diagrama aluvial, gráfico de anillo, diagrama de arco. En los análisis de correlación encontramos los diagramas de arcoide, mapa de calor, gráfica de dispersión, binning hexagonal. Y en los análisis de distribución encontramos el mapa de árbol, gráficos lineales, gráfico de burbuja y tramas de violín. También podemos encontrar análisis de datos geográficos, donde encontramos las gráficas de mapa de flujo, mapa de pines, mapa de conexión, cartograma. Los tipos de análisis, parte de un todo. Y ahí encontramos gráficas de anillo, gráfica apilado, pictórico, gráfica de barra apilado. Y en tendencia sobre el tiempo encontramos gráficas de barra, gráfica de piruleta, gráficas de relieve. Le estaremos hablando sobre las visualizaciones de datos multivariados. Se utilizan cuando en un conjunto de datos hay más de 4 variables dependientes que deben ser examinadas contra uno o más variables independientes. Como se puede apreciar en la imagen, los análisis multivariados son bastante complejos visualmente, pero cuando vamos a la realidad nosotros siempre usamos los análisis multivariados. Como un ejemplo podría ser cuando elegimos una computadora, o mejor dicho, cuando queremos armar una computadora. Simplemente vemos que existen muchas marcas, pero en su interior solamente tienen ligeras variantes. Tenemos que tener en cuenta que el análisis multivariante es muy común. Por ejemplo, esta matriz de diagrama de dispersión se utiliza mucho en las estadísticas. Es una herramienta muy útil para permitir una comparación rápida de conjuntos de datos. Siempre debemos tener en cuenta a quién le vamos a mostrar estas gráficas, que no existan patrones identificables, tendencias o sorpresas. Y debemos elegir el gráfico correcto, ya que todo dependerá a quién vayamos a presentárselo. A nivel de carrera, nosotros solo vimos un poco del área de las estadísticas y un poco de contabilidad. Y la base de la materia tenemos en cuenta de que es un tema muy amplio y abarca casi todo lo que hemos dado o nos ha dado la clase, ya que podemos ver cómo se saca la información y qué tanto se tiene que hacer para hacer una programación eh, en el área de las gráficas. Y nos muestra que tenemos que tener un dominio de cómo y a quién debemos presentar las gráficas adecuadas, ya que esto traería como consecuencia una mala interpretación de las gráficas si presentamos una gráfica cualquiera. Al comienzo podemos ver que la utilización de gráficas es algo normal y que estadísticamente siempre se ha usado, pero ahora viene evolucionando y se utiliza más en el área de los negocios, ya que antes sí se utilizaba, pero no había tanta información de ellos. Ahora podemos ver cómo la tecnología ha evolucionado tanto que existen varias aplicaciones que se utilizan para mostrar una gráfica a las personas adecuadas y cómo se debe mostrar las gráficas a las diferentes personas que nos rodean y cómo es la manera apropiada de que podamos nosotros mostrar unas gráficas y que se puedan ser entendibles dependiendo del área que se esté basando las gráficas.